Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el choque hipovolémico. Para comenzar, vamos a definir el choque hipovolémico como una falla circulatoria aguda que provoca el desequilibrio en la oferta y demanda de oxígeno a los tejidos. Incluye hipoperfusión tisular, disminución del volumen sanguíneo e hipoxia celular, causando una disfunción de órganos vitales. En su tríada ecológica tenemos el agente que puede ser biológico o mecánico. En biológico incluyen las coagulopatías, pérdida de agua y electrolitos, pérdida del plasma y edema generalizado. El mecánico incluye traumas, fracturas, lesiones que pueden ser internas o externas, hemorragias o quemaduras. El huésped es el ser humano y por último el medio ambiente incluye el estilo de vida, la infraestructura vial, que incluye los accidentes de tránsito y los factores económicos que puede ser por incendios, por portar armas de fuego o aguas contaminadas. En epidemiología se dice que el trauma es la principal causa de muertes y que son consideradas muertes prevenibles. El alta incidencia es de 1 a 44 años que pueden ser en 80% en adolescentes y el 20% muertes en la infancia que es dada por traumatismos. En factores de riesgo tenemos las enfermedades crónicas, la edad avanzada, el parto complicado, pacientes inmunocomprometidos, enfermedades vasculares, intervenciones quirúrgicas y embarazos de alto riesgo. Dentro de las causas tenemos las hemorrágicas y las no hemorrágicas. Las hemorrágicas pueden ser internas o externas. Las internas incluyen complicaciones del embarazo, cirugías, roturas de vasos o vísceras, traumas o alteraciones de la coagulación. Y las externas incluyen pulmonares, gastrointestinales o renales que pueden ser causadas por úlceras, varices, infecciones o tumores. Las no hemorrágicas también se pueden clasificar como internas o externas. Las internas incluyen la translocación de líquidos corporales, que está dada por la oclusión intestinal, la pancreatitis, peritonitis, quemaduras, ascitis o el síndrome nefrótico. Estas son consideradas causas del choque hipovolémico, ya que provocan una alteración en la permeabilidad que llevan a un trastorno entre los componentes sanguíneos y los electrolitos. Las externas incluyen las gastrointestinales y las urinarias. Las gastrointestinales están dadas por vómito y diarrea y las urinarias por cetoacidosis diabética y diabetes insípida. Continuando con la exposición, vamos a seguir con la fisiopatología del choque hipovolémico. Esto se genera cuando hay daño tisular y trauma que se activa la ruta de la sangre. Esta va a activar la línea blanca, los mastocitos, fagocitos y linfocitos que van a ser la primera línea de defensa y que posteriormente me van a llevar a la activación del SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estos son algunos requerimientos para que se dé el SIRS. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar unas fases. La fase compensada tiene varias fases. Dentro de las fases, la primera es la fase excitatoria simpática que está estimulada por la caída de presión. ¿Quiénes sensan esta presión? Los receptores senocarotídeos y los que están en el arco aórtico, que son receptores de alta presión. Va a haber una inhibición del impulso nervioso en el bulbo raquídeo, lo que va a llevar a un aumento de la actividad simpática eferente, que se va a ver reflejada con el aumento de la resistencia vascular periférica, el pulso fuerte, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial media y estado mental normal. Esto va a generar una vasoconstricción arterial y venosa, que va a ocurrir disminuyendo la presión hidrostática capilar y el movimiento osmótico del espacio celular al intracelular. Dentro de las siguientes fases de esta fase compensada hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales, que es cerebro-corazón. Hay un descenso de irrigación en el músculo, piel, articulación y la circulación esplénica y se va a ver reflejado con palidez e hipoperfusión distal. Va a haber una disminución del flujo sanguíneo, lo que va a llevar a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y posteriormente una activación de la hormona antidiurética o vasopresina, que en sí lo que me va a generar es hipertensión arterial. También va a haber producción, la disminución del gasto cardíaco en esta fase. La siguiente fase es la fase descompensada o progresiva, que se caracteriza por un retorno del flujo sanguíneo a los órganos y tejidos vitales. En el pulmón va a producirse una acidosis metabólica ioláctica
por una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. En el corazón va a haber taquicardia, en el sistema nervioso va a haber una inhibición simpática y en la circulación va a haber aumento de metabolitos vasodilatadores, lo que generará una disminución de la resistencia vascular sistémica. En la siguiente fase, la fase irreversible, se caracteriza por haber un fallo multisistémico multiorgánico. Los sistemas de autorregulación aquí son inefectivos y se van a ver reflejados con pérdida del control simpático, lo que me va a generar hipotermia, estado mental muy deprimido y alteraciones del patrón respiratorio. Va a haber pérdida de respuesta cronotrópica e inotrópica, que se va a ver reflejada con hipotensión grave, bradicardia y arritmias, parada cardiopulmonar inminente. Hay edema pulmonar, lo que va a generar bajo gasto cardíaco y una posible ventilación pulmonar, y va a generarse también un síndrome de dificultad respiratoria. El lactato lo vamos a tomar como después de la fase irreversible. El lactato es producto del piruvato, que no ingresa al ciclo de Krebs, y esto se genera, pues se transforma o se ve reflejado como ácido láctico. Este lactato se puede medir en gases arteriales y lo ideal es que sea menor a 2 miliosmol por litro. Mecanismos compensadores del shock hipovolémico. En primera respuesta, entonces hay un intento de formación de coágulo en el sitio de la hemorragia. El sistema respiratorio produce hiperventilación secundaria, anemia, hipoxia y acidosis metabólica. Luego se genera una respuesta endocrina de estrés que causa la activación de 3 ejes fisiológicos. El primero, activación del sistema nervioso simpático, el cual pues es activado cuando se sensa la pérdida de sangre. Los reflejos simpáticos son estimulados a través de barroreceptores arteriales y cardiopulmonares, los cuales causan aumento de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco, vasoconstricción para mantener la tensión arterial por aumento de la resistencia vascular sistémica y vasoconstricción refleja que mantiene las presiones de llenado. El segundo es secreción de vasopresina estimulada por la adenohipófisis. Sus efectos son dos: vasoconstricción periférica no adrenérgica, que es estimulada por el receptor B1 del músculo liso. Y el otro efecto es conservar el agua a nivel renal. El tercero es la estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, el cual a través de la angiotensina va a causar vasoconstricción sistémica. La angiotensina entonces va a estimular la secreción de aldosterona, que en conjunto con la vasopresina me van a ayudar a preservar el sodio y el agua a nivel renal. Hablando de los sistemas compensatorios a largo plazo, en primera instancia se encuentra el movimiento de albúmina hacia los capilares, en segunda instancia aumento de la secreción proteico-hepática y en tercera instancia estimulación de la eritropoyesis. Esta con el fin de aumentar la producción de glóbulos rojos y así compensar pues la pérdida de sangre. Polémico de la clasificación. Entonces esta, cuando es por hemorragia, se clasifica según la ATLS, que lo que hace esta es clasificar el shock en cuanto al volumen de pérdida y los signos y síntomas que van presentando del más leve al más grave. Otra clasificación es la clasificación fisiológica, que es de lo que mira son los gases arteriales, y sobre esto se basan para clasificar el shock de clase 1 a clase 4, siendo clase 1 el más normal o estándar, o el que no presenta síntomas, y podríamos decir que son normales, al clase 4, que ya es el choque severo, y pues tendrán ciertas consecuencias cada uno. Entonces en la clase 1 entonces se dice que está el que es sin choque, que es menor o igual a 2 miliosmoles por litro. La clase 2, que es el choque leve, que este lo clasifica de 2 a 6 miliosmoles por litro. En la clase 3, que ya se considera choque moderado, este va de 6 a 10 miliosmoles por litro. En la clase 4 dice que ya es choque severo y que es más de 10 miliosmoles por litro.
está la clasificación sobre el modelo de Trump, que el modelo de Trump son las consecuencias celulares de hipoperfusión. A medida de que va avanzando el shock o van avanzando sus fases, pues se van presentando ciertas características y ciertos síntomas. Entonces empezamos con el choque compensado, que está en la fase 1, pues presenta ausencia de oxígeno y aumento del ácido láctico. En la fase 2, que ya se presenta una alteración de la bomba ATP-ASA, ya se empiezan a generar déficit neurológicos, empiezan a tener síncopes, empiezan a presentar una serie de problemáticas los pacientes debido al intercambio de sodio y potasio, siendo este pues el precursor de las respuestas neuromusculares. Está la fase 3, que ya aquí hay edema celular y mitocondrial, inhibición de la síntesis proteica, que aquí lo que hace es que pues se hematiza tanto la célula por la vasoconstricción que tienen que hacer para pues llevar perfusión a los otros tejidos. Está la fase de transición, que es la fase 4, que dice que hay un ingreso excesivo de calcio a la célula. Dice que lo que hace es ocasionar la lisis celular y pues habiendo lisis celular hay ruptura de la célula. Por lo tanto, pues las células musculares se van a ver muy afectadas, ya que son las que tienen pues mayor concentración de calcio, y también se van a ver afectados la parte ósea. Está el daño irreversible, que ya es la fase 5, 6 y 7, que dice que hay una alteración del esqueleto celular y que se rompen los lisosomas y otras estructuras celulares. Aquí ya es cuando el choque llega a unas consecuencias muchísimo más mayores y pues ya no se puede revertir el daño como en los otros. Entonces aquí ya vamos a ver pacientes con muerte cerebral, con otra serie de alteraciones neurológicas debido a la falta de oxigenación del cerebro. Y con esto concluye la necrosis del tejido, que es la muerte del tejido. Y pues así concluimos esta explicación de la clasificación del shock hipovolémico. Por otro lado, muy importante la parte del monitoreo dentro del shock hipovolémico. Dentro de este monitorearemos todos los signos vitales. En este apartado explicaremos temperatura y gases arteriales. Dentro de la temperatura es importante que reconozcamos que la alteración que se presentará es la hipotermia, la cual es causada básicamente por la disminución de la corriente sanguínea. Todo esto debido a que la perfusión de los órganos periféricos se sacrifica. ¿Qué significa que se sacrifique? Es decir, que se reduce la cantidad de sangre enviada por el organismo a los órganos periféricos y profundos. ¿Esto para qué? Para que la sangre que se derive sea hacia los órganos vitales, como lo son el corazón y el cerebro, con el fin de evitar que la funcionalidad del organismo se vea del todo alterada. Al derivarse la sangre a los órganos vitales, se evidencia una disminución de la perfusión sanguínea, lo cual es lo que nos desencadena la disminución de la temperatura, ya que la cantidad de corriente sanguínea que haya en el organismo es la que realmente determina la temperatura. Ahora bien, y no menos importante, los gases arteriales. Los gases arteriales son uno de los factores más importantes a la hora del monitoreo en un shock hipovolémico. Primero debemos reconocer que los valores normales de estos son un pH de 7,35 a 7,45, un PCO2 de 35 a 48 mini-equivalentes litro, un PO2 de 85 a 95, un HCO3 real de 21 a 26 o un HCO3 estandarizado de 21 a 28. De estos existen alteraciones que pueden ser de dos tipos: respiratorias o metabólicas. Dentro de las respiratorias encontramos que son la alcalosis y la acidosis respiratoria. En una alcalosis se evidencia que se encuentra la disminución de la PCO2 y del HCO3 y se incrementa o aumenta el pH. Por otro lado, en la acidosis respiratoria
aumenta el PCO2 y el HCO3 y por el contrario disminuye el pH. Asimismo, dentro de las metabólicas encontramos que son la alcalosis y la acidosis metabólicas, donde en la alcalosis encontramos que se aumenta el HCO3 y se disminuye el pH y el PCO2. En cuanto a la acidosis, encontramos que se disminuyen todos los factores, es decir, se disminuye el PCO2, el HCO3 y el pH. Dentro de los gases arteriales encontramos un factor bastante determinante y es el lactato. Este lactato sirve como fuente de energía en sistemas anaerobios, es decir, que se obtiene de ciclos del metabolismo de la glucosa, que lo que normalmente genera es piruvato, el cual se metaboliza en dos formas, una vía aérea y una vía anaerobia. En la vía aerobia, este se convierte en ATP, es decir, en energía para poder llevar a cabo todas las otras funciones metabólicas del organismo, mientras que en una vía anaerobia, es decir, en caso de nuestro shock hipovolémico, el piruvato se convierte en ácido láctico, el cual a descomponerse se convierte en el lactato, que es resultado de la liberación de iones de hidrógeno. Cuando se genera lactato, este se genera mayormente en células musculares y sanguíneas, pero específicamente en situaciones de disminución de oxígeno, es decir, en situaciones como un shock hipovolémico. Cuando el ácido láctico o el lactato se genera en exceso, este puede generarnos un déficit de base, el cual es causado precisamente por la liberación de iones de hidrógeno, que lo que hacen es que en el organismo se genere una acidosis metabólica, la cual puede traer unas repercusiones para el organismo como lo son la disminución del factor 5 de la coagulación, la prolongación de los tiempos de protrombina y trombina, arritmias ventriculares, depresión de contractilidad miocárdica debido a que se disminuye la respuesta inotrópica y cronotrópica a nivel cardíaco, y asimismo la coagulación intravascular diseminada, la cual es generada por inactivación de enzimas de la coagulación. Además de esto, dentro del lactato encontramos que cuando se acumula en exceso puede tener dos causas importantes en el organismo que pueden generar alteraciones en el funcionamiento del mismo, las cuales son: una, la inhibición de enzimas como el piruvato deshidrogenasa, que lo que va a hacer es que nos evita o no nos permite que el piruvato sea sintetizado y por ende se va a ver una acumulación en exceso de esta sustancia en el organismo, o nos impide que el calcio se una a las fibras musculares, lo cual va a impedir la contractibilidad o el funcionamiento muscular de forma adecuada. Es por esto que el lactato posee unos medios de neutralización, los cuales se dividen en dos: intracelulares y extracelulares. A nivel extracelular encontramos que son dos, los cuales consisten en la neutralización, que es el momento en el que alcanza la sangre por medio del espacio intersticial, y así al estar en la sangre actúa como una sustancia buffer, es decir, una sustancia neutralizadora del ácido láctico o del lactato. Por el otro lado está la energía aerobia. En este caso es cuando este lactato sale del espacio intersticial para ser metabolizado por las fibras musculares del organismo y así disminuir sus concentraciones a nivel extracelular. En cuanto a las intracelulares, son tres, las cuales son neutralización, que se da por medio de proteínas intramusculares, bicarbonato y fosfato; energía anaerobia, que esta consiste que el lactato al entrar a la mitocondria pasa a ser un combustible en la cadena respiratoria, es decir, pasa a ser la energía para que la cadena respiratoria pueda funcionar de forma adecuada. Y por último encontramos el bloqueo de glucólisis, el cual consiste en inhibir el metabolismo de la glucosa por medio de la disminución del pH. Así, cuando se disminuye el metabolismo de la glucosa, inhibimos la creación de piruvato y asimismo de lactato. ¿Cómo hacemos
o cómo hace el organismo para eliminar el lactato y evitar esos excesos? Entonces, encuentra una primera que es los músculos y el corazón la metabolizan en forma de energía. Así pues se obtiene la energía necesaria para realizar todas las actividades dentro del organismo y se disminuye el lactato. Otra es cuando el hígado lo pasa del torrente sanguíneo y lo convierte en glucosa o aminoácidos. Esto con el fin de tener estas sustancias para generar la metabolización o la función de otros sistemas dentro del organismo. Y por último, este también se pierde por medio del sudor. Es entonces estas tres formas las que encontramos para que el ácido láctico o el lactato disminuya en nuestro organismo. La frecuencia respiratoria. En este se puede observar un síndrome de distrés respiratorio, taquipnea, hipocapnia y disnea por edema pulmonar, secundario a una disfunción del ventrículo izquierdo. En la presión arterial sistólica se va a elevar ligeramente al principio, aunque luego va a descender. En la presión arterial diastólica va a aumentar al principio y muchas veces desciende cuando hay una falla cardiovascular. En la piel y temperatura se puede observar piel pálida cianótica, hipotermia e hipertermia, un llenado capilar lento que puede ser mayor de 2 segundos. En la frecuencia cardíaca podemos observar bradicardia, trastorno cardíaco preexistente, taquicardia por vasoconstricción generada por la estimulación del sistema nervioso simpático causada por quimiorreceptores, vasoreceptores y valoreceptores. Al detectar esto se puede observar disminución del pH del dióxido de carbono secundario a la isquemia tisular. En la frecuencia cardíaca podemos observar valores superiores a 100 latidos por minuto. Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado anteriormente, se va a hablar del tratamiento. Para poder tener un tratamiento exitoso, se deben tener en cuenta las causas, que generalmente son manejo de pacientes con hemorragia intracraneal, manejo de pacientes con hemorragia abdominal, manejo de pacientes con hemorragia de la cavidad torácica, hipovolemia por pérdidas de flujo y la hipovolemia por venodilatación. Para el tratamiento lo que se utiliza principalmente es la reposición de volumen. Esta reposición de volumen se da con cristaloides, coloides o una solución salina hipertónica. Entre los cristaloides encontramos la solución salina normal, el lactato de Ringer. Entre los coloides encontramos albúmina, gelatina, almidones. En la solución salina hipertónica se utiliza generalmente la solución al 7,5%. Su función en la reposición de volumen es aumentar rápidamente el volumen vascular. Por su peso molecular, esta tiende a permanecer en el espacio extravascular. Además de esto, se tienen en cuenta medidas generales. Entre las medidas generales encontramos monitorizar lo que es tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, estado neurológico y la diuresis. Se utiliza una vía permeable, se tiende a mejorar la oxigenación del paciente. Lo ideal es restaurar la perfusión celular y mantener el consumo de oxígeno tisular y realizar un acceso intravenoso adecuado. Se utiliza normalmente de 1 a 2 accesos. Se utiliza un sondaje vesical y se debe medir la presión venosa profunda. Entre las etapas del tratamiento encontramos también las estrategias de resucitación, que el objetivo es corregir la hipovolemia, mejorando el gasto cardíaco y mejorando la entrega de oxígeno a los tejidos. Esto permite evitar una isquemia tisular. Entre los laboratorios encontramos que está la medida del ácido láctico, la creatinina, los gases en sangre, el hematocrito y el hemograma. En el hemograma se mide lo que es tiempos de coagulación, que son PT y PTT, el fibrinógeno, el calcio, y se hace un estudio de química sanguínea. Para poder realizar un tratamiento, dado las condiciones de los pacientes por la hipovolemia, se utilizan medicamentos vasoactivos. El más utilizado es la noradrenalina, que evita la hipoperfusión.